¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. Arrancamos hasta las 6 de la tarde. Compartimos de todo. Sobre todo, llevar el lunes, después del fin de semana, siempre tiene lo suyo. A esta hora, como solemos decir, optimismo, porque casi que está todo resuelto. Salud la barra, que el lunes. Todo lo que traiga el lunes. Salud la barra, ¿qué dice Luispa? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien, acá acomodándonos. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Hamilton? Hola Pablo, hola Luis Pablo. ¿Cómo está usted? Estamos acá. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, acá estamos comenzando. Vamos. No tenés una cara muy relajada, más allá de lo que acabas de decir. Estás como medio como contraído, ¿puede ser? ¿Contraído? O contrariado. Sí, como contraído. La cara la tenés como arrugada. Contraído así. No, gracias Mariano, de todas maneras, contraído no, contrariado puede ser, pero en la procura de la calma. Bueno, como empecemos a reírnos un poco más. Bueno. Sepamos igual que esa cara no es culpa nuestra, porque lo vimos hace 10 minutos. No, ¿pero qué cara, no chicos? puede decir que sea... Estás con una cara de el quilombo preocupado. Lo trajiste de antes. Estás con una cara de preocupado. Estás con una cara que no es de habitual para vos. Si no, no te estaría haciendo ningún comentario. Bueno, está bien, pero nos vimos... Sí, te veo todos los lunes y viernes. Y ahí me doy cuenta bueno, la cara. Lo voy a tener en cuenta. No, si estás bien, fenómeno. Yo no tengo por qué hurgar. Si vos me decís que estás bien, está bien. Perfecto, entonces muy ya bien. está, solucionado el tema. Ahí está, a veces esa sonrisa quería ver. Acá estamos, haciendo que vuelvan las ideas hasta las 6 de la tarde. Enseguida vamos a charlar con Ricardo Aronskin para hablar un poquito del momento del plan económico del gobierno. Y a propósito, lo fuimos a buscar a Ricardo y vamos a meternos en la primera conversa del día que me parece trajo el fin de semana y los últimos días de la semana pasada. Fue construyendo una escena de centralidad en el presidente y si le pasa algo al presidente, ¿no? Si el presidente está de una manera distinta a la que suele estar, sobre todo porque después de muchos días de silencio vuelve a aparecer en varias conferencias, charlas o entrevistas con gente con la que se siente cómodo, y hace un rato protagonizó una reunión de mesa política que duró 3 horas. Y claramente hay un gesto de volver a la casa de gobierno después de 20 y pico de días. Ahora se lo vamos a preguntar a Fabián Wallman también. Y ahí nos parece, ¿por qué Ricardo Aronskin? Vamos a contar un poquito que anduvimos conversando con la producción. Porque la sensación es que no hay un Milei distinto. No ha hecho Milei en las últimas horas algo distinto de lo que efectivamente es. Volvió a un modo muy beligerante, muy agresivo, faltando el respeto a colegas de todo pelaje, a distintos sectores de la política, la burla a los sectores más afectados por sus políticas, porque si te burlas del diagnóstico de la gente no llega a fin de mes o eventualmente las deudas de la familia son un problema muy serio, si te burlas de eso, es como que estás negando que eso efectivamente ocurre, y si además lo negás con burla, te estás burlando de esas personas, digamos. Ahora hay una pregunta que me parece bastante importante a esta altura. ¿Es algo nuevo en Milei? ¿Es distinto o es un recurso, el tipo va haciendo la pregunta y sugiriendo la respuesta, o es un recurso al que Milei vuelve sistemáticamente cada vez que algo no sale como el presidente quiere? Sí, a mí me parece, en realidad, bueno, vos sugeriste la respuesta y yo coincido con tu respuesta, no es algo nuevo. En todo caso, lo nuevo, lo charlábamos la semana pasada en relación a los empresarios, por ejemplo, sí, y no únicamente. Me parece que hay un sector del mundo de la comunicación en toda su amplitud, que no es únicamente la televisión, que no es únicamente la radio, sino que es todo este mundo nuevo, entre comillas, de las redes, el streaming, etcétera, etcétera, que empieza a tratarlo de otra manera. Entonces, el Javier Milei que se expone públicamente, sí, es el que nosotros vimos hace tiempo, o sea, no es nuevo para nosotros, tiene esas características, pero ahora hay más sectores, insisto, desde el mundo de lo comunicacional, que también empiezan a mostrarlo de esa manera. Uh-huh. Entonces se va construyendo un Javier Milei, una suerte de relato. Sí. Entonces la respuesta o la pregunta no sería si Milei eso se hace, sino, bueno, ¿qué está pasando con distintos sectores que ahora ven algo que por lo menos antes, si lo veían, no lo contaban? Claro, efectivamente. Yo me preguntaría quién es Milei. Estoy de acuerdo, y creo que eso lleva a otro elemento. Sí, yo parcialmente, ni con vos ni con Blipa estoy tan de acuerdo. No, pues yo me pregunto quién es Milei.
porque nosotros conocemos un pedacito muy chiquitito del Milei persona. Nosotros conocemos este señor, un tanto que es el que vimos en la tele primero, después como panelista, después ahora como presidente. Y si uno hace un diagnóstico, que es muy difícil, yo me disfrazara de Nelson Castro, diría que es un tipo que roza la bipolaridad, como que el tipo tiene como momentos de mucha allá arriba y por momentos allá abajo. Lo que pasa es que los de allá abajo no los vemos. O sea, sí. Y los de allá abajo yo intuyo que son los momentos en donde él desaparece de la escena. Entonces, no tengo muy claro quién es Milei, debo reconocerlo. Yo sé que es un tipo que tiene picos de euforia, y esos picos de euforia los llevan a exceso, y esos excesos los llevan a cometer tropelías, porque además lo más grave es que es el presidente de los argentinos. Bueno, si fuera un panelista o así pase, pero es el presidente. Pero en la misma línea de lo que decís también aplica la pregunta de Pablo, porque la pregunta es si lo que le pasa a Milei ahora es algo nuevo. No, yo creo que es parte del asunto. Parte del asunto. Milei es el mismo Milei que conocimos desde que empezó con Fantino. Pero que incluso hay cosas que en el razonamiento del propio Milei pueden llegar a darle la razón. Che, si efectivamente lo que yo soy genuinamente, siempre tuvimos mucho cuidado en hacer diagnósticos, como dice Mariano, en hacer diagnósticos. No corresponde y eventualmente se verá. Yo personalmente pienso que Milei no está loco. No, absolutamente. Yo pienso que no. Ok. Y no es su dimensión de salud mental donde hay que poner el eje. Ahora, claro. Si Milei siente que esa manera de ser, esas características, con esa euforia por determinados momentos, mientras era un personaje de televisión le dio rating, mientras le dio rating se convirtió en la política le alcanzó para ganarle a todo el resto del sistema político, hasta ahí más o menos establecido. Si efectivamente ha tenido subas y bajas durante su propia presidencia y en general coinciden con las cosas más estrambóticas que ha hecho, como hacer un Movistar Arena, por ejemplo, un momento, y todos creímos que era una barbaridad y bueno, evidentemente pasó. No solamente pasó, le dio resultados. Él podría pensar, me dio resultados y después eventualmente me fue como me fue. Bueno, lo que está haciendo Milei es recuperar un recurso, mostrarse tal cual es. Y esa es su manera de actuar. Con lo cual, me quedo en el otro elemento que plantea Luispa, porque ahora hay sectores de la comunicación que siempre están en contacto con algún sector del poder económico que empiezan a observar o dicen cosas que antes no decían. O le ponen barreras que antes no le ponían. Bueno, ¿por qué? Y ahí viene la historia de por qué vamos a charlar con Ricardo Aranskin. Porque quizá lo nuevo, quizá la novedad es la confluencia entre las características de Milei y sectores que empiezan a observar que el modelo tiene su límite, que efectivamente la cosa no va, la cosa no arranca y que hay riesgo concreto de que en la caída de Milei, en las encuestas, en las perspectivas respecto de la elección, en su relación con lo que le puede dar gobernabilidad todavía de acá lo que le falta de mandato, léase gobernadores, etcétera, allí puede haber, o con Milei podría deteriorarse también el proyecto de país que ellos quieren. De país que efectivamente ellos quieren. Y entonces, quizá la observación de un Milei que, lo que dijo Milei, lo que le dijo a Bonelli, etcétera, colabora con la idea de hay que reconstruir otra representación para esto mismo que nosotros queremos. Con lo cual no es Milei, otra vez. Claro. Ni era Sturzenegger, ni era Ravier los problemas que tuvieron para conseguir los votos, para inviolabilidad de la propiedad privada, etcétera. Ni siquiera es la característica del propio Milei. Vuelve a ser el modelo. Casi te diría, lo digo en forma de chiste, por favor que se entienda, ¿no? Pero no es Milei, en ese caso es Bonelli. Y lo digo en forma de chiste. Sí, es que es así. No, lo digo en forma de chiste para que nadie piense. No, porque digo. Es correcto. Uno no tiene culpa de las cosas que hacen sobre uno, ¿no? Eso está claro. Así que un abrazo grande a Bonelli. Pero digo, Bonelli es periodista del diario Clarín, es periodista de TN. Bonelli viene describiendo un modelo económico, un modelo de país desde siempre. Sí. Y en un momento Milei no lo atacó a Bonelli. ¿Por qué? Porque Bonelli era parte de todo eso, acompañaba más. Bueno, hoy Bonelli no acompaña, con lo cual es una víctima más, por lo menos no acompaña en su totalidad. Entonces es una víctima más de los modos de Milei. Sí, hace rato que le viene dando Sí, hace rato. Ni siquiera es Bonelli, son todos los que se bancaron muy cercanos a la esencia de este modelo,
los que se bancaron que lo bardearan hacia Bonelli, Sí, en sí. todo caso. Porque creo que fuimos nosotros, de los primeros que dijimos, che, esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que está pasando. Bueno, ahí es mi único matiz con ustedes. Para mí la cuestión psicológica sí importa. No es A menor ver, lo que pasa con las metete. características. Lo enuncio porque desde ya yo no estoy en condiciones Sí. de hacer ningún diagnóstico psicológico. Pero un presidente que actúa de esta manera, y la verdad alguien debería preguntarse si está bien o no está bien. Porque no es únicamente una persona que lleva adelante un modelo económico determinado. Pero no es que lo una novedad. No es novedad. No. Pero hay un Esa tema. era una- pero Está esa es una bien. pregunta para la campaña. Por supuesto, No, por está- supuesto, es una pregunta para la gente que lo votó. ¿Vos no viste quién era Milei? Bueno, de verdad, Está claro. vos no viste quién era Milei, pero es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo la sociedad argentina votó a un tipo con estas características? Pero sí, Más allá del modelo económico. Se suma esto otro también. La prueba de la blancura, Milei no la pasa ni confundido, digamos, porque es tipo que no. O sea, yo me niego a decir que está loco, porque sus políticas. dije loco. No, por eso digo, sus políticas son consistentes, digamos. Él va siempre para el mismo lado, o sea, defiende a los mismos sectores, castiga a los mismos sectores, nunca se equivoca en Claro, eso. claro. Ahí no hay una locura, porque el loco tira para cualquier lado. Se cae Este no es siempre loco. para el mismo este lado. tira siempre para el mismo lugar. Así que yo creo, O sea, vos lo que decís saco es, porque no pierde el guión. No. No pierde lógica. Claro, los locos, ¿viste cómo son? Los locos dicen, Claro, este loco, claro. este loco. No, el loco no no nos es. metamos con el loco, porque el loco, y ahí lo dicen todo, no nos metamos con el loco. Este no es loco, este sabe para qué lado Sí. va, sabe dónde Quizás apunta, es es obediente. Pero Gestión de de la ahí a decir que está bien. O la es gestión tipo, emocional de la adversidad, Por eso, podemos discutir. Podemos hablar de sus ataques de euforia, de sus cosas, de estas cosas que vemos públicamente, insisto, con esto que decía. Y yo comparto con Pablo lo que decía, hay una búsqueda de la defensa del modelo, porque lo que quieren es que este señor, con sus desquiciadas apariciones o con sus exabruptos, no se lleve puesto al modelo que quieren muchos Sí. empresarios, y creo yo, que hay una búsqueda de un reemplazante presentable, digamos, de un tipo que pueda seguir haciendo el trabajo, pero que no tenga las características de este señor. Alguien como ellos. Claro. Ellos buscan a alguien como ellos, porque Milei podrá ser lo que sea, pero no es como ellos. No es como los dueños del país. Sí. Los dueños del país Y ojo- quieren uno parecido a ellos. Y ojo que también puede pasar que Milei se esté dando cuenta de eso muy rápidamente. Milei, acá ya es toda hipótesis, pero Milei, Perdido por perdido, agarrate Catalina. no sé si decir inteligente, pero tiene el tipo tiene una velocidad mental, o sea, no es un boludo Milei. Y también sabe leer que el trabajo sucio. Le tomo algo que viene un corte a Roberto Navarro, me pareció muy interesante en estas horas, cuando se está discutiendo esto, que él el laburo lo hizo. Hay Sí, una sí, nota absolutamente. en el destape de Javier Slucky, creo que es, ahora lo corrijo, pero el tipo enumera todas las desregulaciones, todos los sectores que desreguló Sturzenegger. Porque Milei vuelve a la carga con la defensa de Sturzenegger también en estos días. Y la verdad es que el laburo para el que estaba mandado, desde el ajuste que un montón de sectores, incluso un sector del peronismo decía, y la verdad que un poquito de ajuste, y la verdad que el apretón había que hacerlo, y algunas desregulaciones sí, la verdad que un poco también, eso lo hizo. Quizá ahora entra en la etapa de engrilletar, ¿no? Sí, sí. Se vota la reforma del Banco Central la semana que viene. El miércoles. Quizá también Milei empieza a mirar y dice, che, Todo lo que yo les dije a estos hijo de muñecos. y ahora me observan determinada cosa. y Eso ahora pasó no sé siempre igual, ¿eh? Sí. Eso pasó siempre, porque en determinado momento el poder le suelta la qué. mano. Y le pasó al Y terrorismo de él a la Estado. puerta del cementerio, sí. Mirá que yo todo lo que hice por Y ustedes. le pasó al terrorismo de Estado, ¿no? Le pasó a los milicos. Una por una las desregulaciones de Milei y Sturzenegger que más afectaron a los argentinos. Javier Sluquis, la nota que les decía en el destape para leerla después, pero si bajás un poquito más, Vicen, lo estamos compartiendo a los que lo siguen en YouTube, pero ahora lo voy a leer. La nota es extensa y detallada, pero si bajás un cachito más vas a ver que Dice que hay 719 ahí arriba. Mirá, dice cantidad de desregulaciones según el sector. En agroindustria 115, finanzas y mercado de capitales 113, comercio exterior 106, producción nacional 94, transporte 89, bienestar ciudadano 61, salud 40, cultura, turismo y deporte 31, energía 31, empleo y desregulación laboral 24, sector inmobiliario 14. Después, si quieren, lean la nota, es muy interesante. Y hablaba de 719 en total, al principio de la nota. 719. Entonces, reconstruyamos un poco la escena. Un presidente con características que ahora se le observa a otro sector y logra imponerlo en la agenda, lo que decía Luispa, pero que siempre fue así.
y que vino a llevar adelante un modelo, un plan de gobierno que encontró su límite muy rápido, pero la ruptura del sufrimiento respecto a la expectativa de que las cosas pueden estar mejor, en este momento parece estar rota, y entonces tenés hasta familias morosas que se juntan, son un sujeto político y se movilizan. Te putean en colores un montón de empresarios, incluso dentro de los que te respaldaban. De los que te respaldaban. O claro, incluso en la esencia sí. Tenés pequeñas... Discutís con datos del INDEC, boludo, o sea... El tipo discute cosas que no tienen manera de ser discutidas. Es impresionante el vínculo entre Milei y los datos. Y él todo el tiempo dice que hay un boom del consumo y todo tiene una explicación muy racional a partir de datos del INDEC, no de una consultora que se inventó antes de ayer para criticar a Milei. Bueno, lo que hay para leer entonces es una posible entrada al momento no es este presidente está desquiciado, este presidente está brotado, no, es el límite del proyecto Milei. ¿Qué pasa con la ruptura en la sociedad de esa relación y qué hace el poder económico? Y ahí tenés por lo menos una mirada un poco más cercana a lo que puede llegar a estar pasando, pero pararse sobre las maneras de Milei es seguir negando cómo un modelo de estas características puede ser sostenido en el tiempo sin crisis de todo tipo, ¿no? Y nos vamos hacia una... De vuelta, el miércoles capaz que el gobierno logra aprobar lo que tiene. Como tantas otras veces. Y son tres cosas muy bravas. Es la reforma del Banco Central que te atornilla o te ata de pies y manos para todo lo que de política económica depende del Banco Central. El tema de inocencia fiscal y algo que vamos a hablar hoy también, que son patentes de medicamentos vinculados al acuerdo que se firmó con Estados Unidos. Sí, y te digo más, hay 2 temas más, porque en total son 5. ¿Del miércoles? Del miércoles. Los otros 2 temas son beneficios, no son grandes temas rimbombantes como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, son temas que apuntan a beneficios para algunas provincias en particular. El toma y daca. Que apuntan, vos lo dijiste, al toma y daca, ¿no? A generar condiciones para lograr votos. Se ha hablado en estas horas mucho de la disgregación nacional, esto de que cada provincia se las está arreglando como puede y muchas veces a costa de la otra o a costa de la soberanía nacional, ¿no? Atención con esto porque es interesante para poner la lupa. Cómo cada uno está haciendo lo que puede porque el gobierno... No lo estoy justificando de ninguna manera, pero el gobierno cierra todas las puertas que no sean esas. Vos querés poder gestionar tu provincia y bueno, para gestionar tu provincia tenés que venir al pie. Es parecido al del 2001, en donde parecía que el país estallaba en 12.000 pedazos, ¿no? Cuando empezaban a difundirse las cuasimonedas y esto y lo otro, y uno decía, bueno, esto es la Argentina está por eclosionar está como Yugoslavia, ¿entendés? Sí. Por lo menos en aquel momento se pero presentaba... tiene elementos en común. No, pero se presentaba así, ¿eh? La situación en el 2001 era esta. Yo creo que hoy no llegamos todavía a lo que se pensaba que en ese momento iba a ser. Pero porque el modelo era el mismo. El menemismo era el mismo modelo, aplicado de otra manera, con las características de Menem y no con las de Milei, en una etapa previa. Sí. El menemismo hizo un montón de cosas que permitieron que ahora estemos en esta otra etapa. Pero bueno, tenía que ver con la disgregación de las provincias. La reforma de la Constitución, que termina provincializando la salud y la educación, fue un arréglese cada uno como pueda. Fue eso. Hasta ese momento eran nacionales. Después se inventaron las compensaciones y esto de que la nación aporta parte del salario, que por supuesto ahora no se hace. Estaba el discurso de provincias inviables, ¿se acuerdan? Sí, es que es muy parecido a lo que estaba ocurriendo en 2001. Yo creo que todavía no se llegó al 2001 porque estamos todavía en el proceso del 97, 98, 99, claro, en donde todavía las joyas de la abuela que se habían vendido, que eran las empresas estatales, que fueron los que fondearon el proyecto del dólar 1 a 1 y la Maricoche. En esta ocasión es el gas y hay diferentes, la minería, vaca muerta, hay un montón de cosas que están fondeando el proyecto. Y cuando el proyecto estuvo a punto de reventar en 12.000 pedazos, llegó a Estados Unidos a salvarlo, digamos que fue en las elecciones del otro día. Porque nosotros, el problema nuestro de Argentina es siempre el mismo, no cambia, es la falta de dólares, siempre va a ser lo mismo. O sea, la Argentina crece en un ritmo que después necesita dólares, los dólares no los tiene. Pero mira vos, y ahí se va siempre al carajo. Mirá qué funcional es un presidente de estas características, se puede llevar la marca en jerga futbolera,
que terminamos cuestionando en todo caso al personaje y no a lo que hay de fondo. Absolutamente. Que es la garantía de que volvamos a repetir la misma historia. Desafío para la oposición también, ¿no? Construir a partir del ser genuino. Para mí a la oposición le viene costando ser genuina en su planteo, en lo que hay que hacer, a veces en casi la obligación de ganar la elección. Eso lo comprendemos, la obligación de ganar una elección y el riesgo que significa no ganar una elección, pero al mismo tiempo tomando algunos atajos, no solidificando una posición, bueno, que de verdad le pueda dar pelea a tanto aparato que tira siempre para el mismo lugar. Si hay algo que Milei le enseñó a todos los políticos profesionales es que el discurso muchas veces uno se cuida tanto y que en realidad lo que la sociedad está esperando es otra cosa, digamos. Todos se cuidaron, este chabón dijo cualquier barbaridad, dijo lo de los tipos entrando a los jardines de infantes con los pibes encadenados y envaselinados, cualquier cosa. Un trabajo muy bueno, ahora no lo tengo acá a mano, pero es que lo podemos trabajar en estos días, y nos vamos a la charla con Ricardo Aronskin de la Universidad de Buenos Aires respecto de qué cosas se viraliza, qué cosas no, pero en definitiva dice, la sociedad está empezando a ver que algo muy empaquetado, muy preparado para redes es efectivamente una suerte de engaño y que lo más espontáneo, lo más humano, lo más genuino, y para mí ese trabajo es una esperanza. Sí. Para lo que tenemos en común, para nosotros mismos, ¿no? De que nos avivemos. Recuperar el camino hacia lo genuino. Darnos cuenta. Es una recuperar el camino hacia lo humano, hacia la convivencia con los otros. Vamos a laburarlo. Gente de la facultad que nosotros conocemos y que estudió con nosotros, querido Luis Pablo. Bueno, ya está Ricardo Aronskin. Los saludamos de una y los vamos a la charla, ¿les parece? Sí, claro. Ricardo, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Mariano Hamilton, Luis Pablo Giniger, te saludamos. Ricardo Aronskin, economista y un tipo que analiza la economía dentro de la política. ¿Qué dice, Ricardo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Estamos muy bien, con muchas ganas de charlar con vos. Mirá, voy a tratar de resumirte por qué se nos ocurrió conversar con vos algo. Cuando la centralidad de la discusión por estas horas es qué le pasa a Milei, si estará bien, si no estará bien, qué pasa con su personalidad, etcétera, etcétera, nosotros dijimos, quizá hay que darse cuenta que Milei es el mismo de siempre y que lo que a Milei eventualmente le pasa es que la resistencia para con su modelo empieza a tener algunos personajes que antes lo acompañaban más abiertamente. Y quizá Milei se convierte en alguien que se lleva la marca respecto a los límites del propio programa económico. Algo por ahí teníamos ganas de preguntarte, eventualmente arrancar por donde quieras. Sí, la pregunta es muy buena porque yo tengo miedo, incluso porque sectores de la oposición al gobierno han hecho mucho énfasis en Milei, qué malo que es Milei. Y la verdad que Milei no podría hacer todo lo que ya hizo en estos 2 años y pico sin un apoyo muy amplio político, económico, mediático, incluso judicial. Muchas de las medidas que ha tomado son de dudosísima legalidad y sin embargo no han aparecido trabas tampoco en el Poder Judicial. Entonces, me parece que es importante entender el fenómeno Milei en ese contexto más amplio, ¿no? Yo lo llamo de la deserción de las élites argentinas, las élites dirigentes, no solamente la élite política o la élite económica, sino también las élites intelectuales, las élites académicas, ni que hablar el sindicalismo. Es decir, hay una deserción muy impresionante. Doy un solo ejemplo: hace no muchas semanas el presidente más o menos dijo que las universidades, los estudiantes, los profesores, había un montón de terroristas, una cosa aberrante, y no ha habido una respuesta institucional a eso. Lo menciono como una de las tantas cosas que vienen pasando donde la personalidad del sujeto es más o menos la misma de siempre y lo que hay es una deserción de sectores sociales, incluso los industriales, que han sido insultados a más no poder, y realmente no aparece más reacción que en algún momento algún dirigente, cuando Milei habla,
en vez de escucharlo se levanta o se ausenta. Eso no es una respuesta. Es decir, hay una deserción muy impresionante, que eso es lo que a mí me preocupa mucho más que en sí la personalidad de Milei, ¿no? Claro. Eventualmente también hay una suerte de nuevo momento en términos de la respuesta que el gobierno, el propio presidente está dando sobre cosas que no puede dejar de pelearse con los datos. Hablamos de lo que pasa con morosidad, con la situación de la gente y su llegar a fin de mes, la destrucción de empleo, la destrucción de familias, el nivel de consumo. Es un presidente que niega sistemáticamente estadísticas oficiales, pero más determinante que eso parece ser que hay otros sectores dentro de esa misma alianza tan amplia que vos mencionás que le están haciendo cuestionamientos al propio presidente. A nuestro entender, esa es la nueva escena, Ricardo, no necesariamente las características personales del presidente. Sí, yo lo noto en digamos, sectores que han sido muy afines, que básicamente están de acuerdo con todo esto que se está haciendo, y que yo sigo un montón de sitios políticos, económicos, de reflexión, que uno diría están en el campo de la derecha liberal, y hay malestar, hay malestar, se notan burlas, se notan críticas, se han puesto pesimistas de pronto. El otro día vi un reportaje, por ejemplo, a Spotorno, y un hombre que ha sido incluso funcionario del gobierno. Se fue, integraba el grupo de asesores. Sí, y bueno, él dice, mirá, yo lo que estoy viendo es que la inversión es bajísima, dice Spotorno. El periodista con criterio le dice, bueno, ¿y a qué lo atribuís? Y Spotorno ahí saca la guitarra y empieza a decir, bueno, debe ser la inflación, porque el propio periodista dice, ya no podemos hablar de riesgo Cuca, como diciendo, ya ese fantasma. Dice, no, lo que pasa es que los argentinos agarran la guitarra, no tienen que decir. Esto efectivamente está pasando, hay se nota esa especie de brillo que tenían en la mirada hace un año, como diciendo esto va viento en popa, ahora ya se ha apagado mucho, y me parece que lo que aparece sí es este atajo de tratar de decir, bueno, es este tipo que está loco, que está mal de la cabeza. Es el mismo de siempre, digamos. Uh-huh. Lo que pasa es que empiezan a abrirse grandes dudas en el terreno económico y también en el terreno social. Claro. Porque, a ver, uno podría decir, por ejemplo, esa frase famosa que todos conocemos, bueno, siempre hubo pobres, ¿no? Ahora, uno no puede decir siempre hubo endeudados, porque la verdad que hace 3 años no había endeudados que no podían pagar. Esto es ahora, esto es cosecha propia, digamos. Y ahí es complicado el asunto, porque no se le puede atribuir a nadie puede decir, bueno, por culpa de Alberto. No hay culpa de Alberto. Esto es todo de este gobierno. Entonces ahí hay un clima que es muy difícil de distorsionar, echar la culpa, cosa que los sectores de derecha son maestros totales. Entonces seguramente si la cosa sigue mal, cada vez más la culpa la va a tener Milei, su personalidad, el modelo está bien, está todo fenómeno, las medidas son buenísimas, pero este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que cuidarse mucho de hacia dónde va la crítica. Me parece que la crítica tiene que ser una crítica conceptual a toda esta base absurda de hacer una redistribución completamente regresiva del ingreso y esperar que la actividad económica se mantenga en alza. Es un delirio que no se sostiene, que, digamos, desde el punto de vista de técnica económica, estoy seguro que muchos de los hombres de la derecha económica dirían, no, y sí. Bueno, de hecho le están pidiendo, le están demandando algo de reactivación. Y hay quien cuenta, alguna vez lo dijo en público el propio ministro de Economía, dijo, encontramos un límite para sostener el equilibrio fiscal a través del ajuste, debería empezar a crecer.
da a entender que hay una discusión hacia adentro respecto de cuál deberían ser las medidas en este tiempo para poder generar algo de reactivación. Sí, lo que pasa es que me hace acordar a veces a ciertos sindicalistas que dicen, bueno, ya les dieron a los ganaderos, le dieron a los banqueros, le dieron ahora que le den a la clase trabajadora. Le dieron a uno porque le sacaron al otro. Claro. Este es el punto. Todo lo que hicieron es para... la vez pasada escuchaba una cifra, digamos una estimación, que hubo una reducción de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad de 30.000 millones de dólares. Entonces, la verdad que la idea de que ahora a todo lo que se hizo hay que sumarle medidas reactivadoras. No, todo lo que se hizo es para hundir la economía, porque es hundir el bolsillo popular, hundir el bolsillo de los sectores medios, de los pequeños empresarios. Bueno, ¿qué suponen que va a pasar? ¿Con Ahora, qué se va a reactivar? Ricardo, esto último que vos decís, quiere decir, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Quiere decir que vos no estás viendo un quiebre entre las distintas fracciones del establishment, por decirlo de alguna forma? ¿Todavía los ves con relativa homogeneidad? Yo digo, la mayoría está de acuerdo en todo lo que se hizo. No hay ningún cuestionamiento ni a la ley base, ni al decreto 70, no, nada, cero, digamos, cero entrega del patrimonio nacional, cero de financiar al sector científico-tecnológico, no hay ninguna grieta, no aparece la grieta entre ese bloque que ha apoyado todo este desastre, no aparece. Entonces aparecen cosas menores, le van a echar la culpa a uno, le van a echar la culpa a otro, pero yo digo, conceptualmente esto que se ha hecho, están de acuerdo con la redistribución regresiva, con el arrasamiento del mercado interno, con abrir la economía en forma completamente delirante, no lo hace nadie en ningún lugar del mundo. La vez pasada escuché a una persona, desde mi punto de vista, sumamente respetable, como es Juan Tocatlián, y él decía, mire, yo estoy viendo que en el mundo se sorprenden por un país que está destruyendo su sistema científico-tecnológico. Claro. Mirá, si no te querés meter en el tema distributivo, un logro histórico de la Argentina, con todas las limitaciones, pero un logro que nos diferencia mucho del tercer mundo, que es que supimos construir algo que funciona, que da resultados, que podría ser una especie de tesoro que la Argentina, del cual podría empezar a sacar un montón de recursos sofisticados. El sistema científico-tecnológico nacional. Lo destruyen y no hay una voz empresaria que diga, che, está un poco mal eso. Claro. Destruyen el INTA y los vacían. Tienen claro que vinieron a eso, digamos. Claro, tienen claro que vinieron a eso. Es evidente. Y que cuenta con consenso mayoritario dentro de los sectores de poder. Estamos charlando con Ricardo Aronskin. Me parece clave esa pregunta que tira al aire Ricardo. ¿Y qué creían que iba a pasar? Me parece que lo dice todo. Quería sumar, Ricardo, a las palabras de Patricia Bullrich la semana pasada, mientras Milei estaba si no me equivoco, en Rosario. Patricia Bullrich estaba en Buenos Aires dando creo que en la bolsa de Buenos Aires, y dice, bueno, sí, todo fenómeno hasta acá, ahora necesitamos más velocidad, no cambio ¿no? Basta de gradualismo. Más velocidad para que le llegue a la gente. Ajá. Y ahí parece... ¿Qué le sigue que a la gente? Bueno, pero por eso lo que decía. Pero ahí parece estar, ahí parece aparecer la endija por donde dar una discusión más profunda, si es de dirección o es de velocidad. Claro, digamos, hay que ver quiénes están ganando en este momento, que no son muchos, que son muy concentrados. La inversión está yendo ahí a energía, a minería, al campo le está yendo más o menos bien. Que Bullrich explique cómo de ahí le va a llegar a millones de argentinos. No, que lo que puede ocurrir es que ganaron tanto que por ahí dicen ahora, bueno, démosle un tiempo a estos giles, así nos vuelven a votar y después tenemos 4 años más para seguir cosechando.
vos tenés razón, la pregunta es cómo se hace el mecanismo económico concreto para que a la gilada le llegue algo. Claro, ¿Cuál sería, ese es un problema. ¿Cuál sería un plan platita de este gobierno? Cobrar impuestos, aumentar jubilaciones, aumentar salarios. Sí, bajar el IVA, qué sé yo, millones de boludeces que no le veo a estos uña guitarreros para hacerla, digamos. Y porque aparte no pueden bajar el IVA porque ya están en un problema fiscal muy grave, lo tienen perforado el equilibrio fiscal. Entonces, de hecho, el Fondo Monetario les está pidiendo que suban los impuestos, ¿no? Claro. Claro. Y el clima social se está enrareciendo, efectivamente. Yo creo que ese es el trasfondo. Digamos, donde está empezando a aparecer el clic en la cabeza de la gente, que todavía mucho sector popular acompaña o tiene expectativas o dice el sacrificio está valiendo la pena. Eso funciona, sigue existiendo en grado menor, porque pasan los días y no se ve nada, pero el tema de empezar a hacer política distribucionista no está en los planes porque no tienen con qué, no tienen resto para hacer. Claro, es una cosa o la otra. Y la verdad que en realidad lo que tendrían que empezar a hacer ahora, el gobierno está gastando más en subsidios que antes, porque subió el precio de la energía eléctrica y no subió a la misma velocidad los recortes. Entonces, en realidad tendrían que subir más las tarifas de una serie de servicios públicos y apretar todavía más el bolsillo de la gente, con lo cual la morosidad se va a ir más para arriba. Uh-huh. Es decir, están en una situación muy complicada, en la cual se metieron gozosamente diciendo ajustamos y ajustamos y ajustamos. Es como aprendieron que el burro está aprendiendo a no comer. Claro. ¿Viste? Le doy cada vez menos y mirá que sigue funcionando. Bueno, se murió. Y ahora, ese me parece que es el problema que están metiéndose. Es decir, lo que le pasa al gobierno y al propio Milei es que está encerrado en su propio laberinto, digamos. Sí, y que no es de fácil salida, porque yo diría lo que hay que hacer de fondo es una política de redistribución progresiva del ingreso, es decir, aumentarle los impuestos a los sectores que se los bajaron y empezar a hacer con eso obra pública, mejorar. Bueno, y eso no está en su ADN, digamos. Bueno, eso es la Biblia de ellos, es no hacer eso. Exactamente, claro. La Biblia de ellos es lo contrario. Y Ricardo, volviendo al principio de la charla entonces, ¿puede ser que en vez de una novedad respecto de cómo está y qué le pasa al presidente, estemos viendo a un presidente que vuelve a lo que alguna vez le sirvió, salir a putear a todo el mundo, salir muy agresivo, meter ruido en la conversación, es decir, vuelve a Cerimedo, digamos, frente a la dificultad de los límites que le presenta su propio modelo? ¿Es una hipótesis válida? Sí, porque mirá, el Milei flamante, el del 2024, tenía un peso interesante sobre el cual operar, que era el que había dejado el gobierno anterior, que tenía determinados niveles de salario, determinados niveles de jubilaciones, determinados niveles de consumo, y él empieza a serruchar eso. Durante un tiempo eso alcanza. Ahora, el efecto combinado de 2 años y medio largos de una política sistemáticamente contractiva que ataca el consumo, la inversión pública y la inversión privada que se derrumbó, es que eso da recesión. No hay ningún manual económico que te diga que te dé otra cosa. Entonces, ¿y ahora qué hacen? Y ahora tienen que inventar más delirios y más fantasías para vendérselas a la gente para que se arregle con eso en vez de arreglar su vida real. La pregunta es si efectivamente hay algún elemento, porque además eso te complica mucho y cuanto más cerca de la elección, aún más, te complica mucho las alianzas necesarias para sostener tu gobernabilidad. Quiero decir, yo no sé francamente qué va a pasar, el gobierno dice, le preguntás al gobierno, el gobierno dice tener los votos para lo de la sesión del miércoles, pero eventualmente te puede generar un problema en esas alianzas, digamos, ¿no? Sí, yo incluso no sé, no tengo precisiones sobre cómo están las finanzas provinciales en este momento. El gobierno les está tirando
a cuentagotas para conseguir votos, los mantiene al borde de la muerte, después le tira 5 pesos. Pero esto es un juego que en cualquier momento tenés un problema en alguna provincia, y ese gobernador lo que va a tener que decir es: la culpa es del gobierno nacional, no es mía, Claro. Lo van a tener que decir en algún momento. Y ahí esa idea de que me asocio a Milei para salvarme es: me asocio a Milei para hundirme, así que me divorcio. Y ahí sería un combo jodido, ¿no? Y bueno, digamos, es parte de las cosas que están pasando, porque, a ver, si vos contraes la actividad económica y la seguís contrayendo, ¿de dónde piensan que va a salir la reactivación o un alivio para la población? Yo te diría, hoy agarro una regla y hago una línea hacia abajo de cómo va a seguir la cosa, porque no contemplan ninguna medida en serio, son todas ficciones de una economía neoliberal completamente incapaz de contestar la crisis que ha provocado. Ricardo, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Ricardo Aronskin. Bueno, cosas que deja la charla, ¿no? Si tirás abajo el consumo, la inversión pública y la inversión privada, no hay otra que recesión. Vuelve a la pregunta de ¿y qué creían que iba a pasar? Sí. Y entonces podríamos decir, bueno, el presidente vuelve a lo que siempre le sirvió, que es la esencia de un modo de construcción política muy a lo Cerimedo, pero Cerimedo está en cana. Así es. Metafóricamente hablando, no es que lo haya llamado y le pidió. Lo que decimos es, quizá hay un modo que el presidente ya no le sirve, porque como decía Luispa, hay un montón de sectores que lo acompañaban que ya no están poniendo en duda su propia... Incluso Patricia Bullrich, ¿no? Que advierte sobre ser talibanes y dice, bueno, habría que meterle velocidad. Patricia Bullrich huele sangre. Y lo primero que hace, saca la 45 y la tiene apuntando al cerebro. ¿Qué somos? Tiburón. Claro. 4:47. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Cuando algo se rompe en tu casa, no necesitas cualquier técnico. Necesitas alguien de confianza. Goicoechea Refrigeración. Responsabilidad, seriedad y cumplimiento. Reparación de lavarropas, instalación y service de aire acondicionado y electricidad en general. Llámanos al 53 31 67 21. Goicoechea Refrigeración. Soluciones que cumplen. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas. Mencionando AM530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política, cuando la palabra se hace pueblo, de Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecno-neoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto insumiso no va a aguantar. Hay un labio se parte. 4 de la tarde, 55 minutos, 12:05 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Lo que viene en el resto de la jornada. Parcialmente nublado. Mañana, martes, mínima 8, un grado más que la mínima que tuvimos hoy y un grado más la máxima, 14. Y va subiendo la mínima, poquito, pero va subiendo por lo menos hasta el viernes. De lluvias hacia el jueves. El jueves, ¿no? El miércoles se encapota el cielo. Hoy y mañana vamos a tener momentos de sol, aprovecharlos. Semana que viene es pedir demasiado, ¿no? Para anticipar. ¿Por qué? ¿Qué querés No, saber? quería saber en realidad si el jueves era bisagra
Sí. ¿O era el inicio de otra tanda de lluvias? No, de nublados, pero no, Bueno, no hay baja sol pleno. ¿No sube la temperatura? Va subiendo, sí, sábado 18, pero bueno, miércoles, jueves también. Llega hasta los 20, ponele el fin de semana. Pero falta todavía. Falta un montón. Recién estamos al lunes. Si quieren, empezamos a pensar que hacemos el fin de semana. No tengo ningún problema si les hace bien. ¿Nos invitados a tu casa a comer un asado? Siempre están invitados. Bueno, dale, vamos. Con mesa nueva. ¿Vamos, Luispa? Vamos. Bueno, vamos a tener la mesa. Hecho. ¿Para cuántas personas es la mesa? 4. Yo iba ahí con toda mi familia. A ver, son como 1000. Inventamos algo, querido. No, 6 si yo caigo con todo mi prole, hasta somos un 6 montón. estamos bien. Bueno, en un ratito, Luis Pablo, ¿de qué hablamos? Bueno, ya anticipamos cuál es la agenda de la sesión prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados. En un ratito con Fabián Waldman repasaremos lo que dejó la reunión de gabinete, más temprano con Javier Milei. Así que te voy a contar qué es lo que queda para esta semana del Frente de Lucha Universitario. Hay 2 días de paro y una cantidad de actividades que anticipan lo que, atención, grabemos esto, se anuncia como una marcha federal del sector universitario. ¿Que tiene fecha? Todavía no tiene fecha, pero están trabajando en lograr la cohesión de los distintos sectores que componen la comunidad universitaria para ponerle fecha. Y te voy a contar, de alguna manera lo anticipamos el viernes, pero qué es lo que pasó el viernes en la reunión con el gobierno. Sí, está muy bien. Así que, bueno, enseguida detalles. Una curiosidad, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que tienen deudas y les cuesta pagar? Ya lo sabemos, lo vemos permanentemente. Y un Estado que no paga, ¿quién lo va a buscar? Claro. ¿Quién le va a arrebatar la heladera, la moto? Pero además hay algo, perdón que abuso y robo un minutito más con este tema, pero sale Milei a decir que la culpa es de las personas que compraron televisores para ver el Mundial en cuotas y que ahora decidieron no pagar más las cuotas, cuando él es perfectamente consciente que viene recortando los salarios. Por ejemplo, los docentes universitarios, los docentes de todos los niveles, los trabajadores estatales, tienen un 50% del salario atrasado en relación a la inflación desde que asumió Javier Milei. ¿Cómo quieren que lleguen a fin de mes? Esto no es por comprar televisores para ver el Mundial. La verdad que todo es, a veces, la verdad parece que uno vive en una serie de ficción, ¿no? Bueno, Hamilton, nos metemos en la agenda deportiva y sobre todo en el vivo. Bueno, faltan 9 minutos 20 segundos para que termine el último cuarto del partido que está jugando Argentina contra Bélgica. Argentina en su versión hockey femenino, el Mundial de Hockey Femenino. Están cerrando todo lo que sería el sector de cuartos de final, la zona de cuartos de final. Argentina no la pasó bien en este cuarto, recién se salvó un 3 córner corto para Bélgica, finalmente pudo salir indemne, van 0-0 el partido. Argentina, si gana o empata, Argentina ya está clasificada para las semifinales, digamos eso de arranque, pero lo que pasa es que la búsqueda acá, tanto de Argentina como de Bélgica, es tratar de evitar a Países Bajos, que es la potencia que es muy difícil de vencer, y más el torneo se juega en Países Bajos. Campeón, ¿no? El último campeón, creo que tiene 172.000 campeonatos en los últimos 3 meses. O sea, si Argentina pierde frente a Bélgica, iría a jugar contra Países Bajos en semifinales. Si Argentina gana o empata, evita a Países Bajos. Entonces están tratando de resolver ese entuerto aquí las chicas. ¿Cómo va, perdón? Va 0-0. Faltan 9 minutos para que termine el cuarto, así que está encaminada la cosa. Argentina está Bélgica con más ambiciones que Argentina, porque Argentina pasa con el empate también. Bueno, y después está lo que ocurrió con los muchachos, que también hoy el Mundial se juegan 2 mundiales simultáneamente, uno en Bélgica y Países Bajos, y van cambiando las sedes, hacen cosas medias extrañas, medias raras, que no viene a cuento explicarlas. Bueno, los muchachos hoy le ganaron a India 5-3. Un partido que venía bastante bien encaminado, porque ni bien empezó el partido, antes del primer minuto ya estaban ganando 1-0, después finalmente van acumulando ventajas, se ponen 5-1, y al final hubo cierto temblor, en donde cuando se pusieron 5-3 los indios, en este caso es muy preciso decir los indios, porque estamos jugando contra India, y ahí Argentina, que necesitaba el triunfo, y un triunfo lo más abultado posible, porque si no dependía de que Alemania no le ganara por una buena diferencia a Países Bajos, se le complicó y tuvo que sentarse a esperar el partido que venía después, que fue Alemania-Países Bajos, y Inglaterra-Países Bajos,
que empataron 2-2, entonces por lo tanto Argentina pasó. Ahora Argentina juega el viernes contra Alemania, que es la primera del grupo F, a las 13 horas, ese es el primer partido de semifinales. Alemania e Inglaterra empataron. Alemania y Argentina no, le ganó. Inglaterra y Países Bajos empataron. Inglaterra y Países Bajos empataron, por lo tanto Argentina jugará el viernes contra Alemania, que fue el primero de la otra zona, porque eran 2 zonas de 4 y los 2 primeros de cada una de esas zonas eran los que jugaban las semifinales. Perfecto, muy bien. Bueno, claro. Quedó claro. Bueno, ahora en el quedan. camino le ganaron 3-1 a Inglaterra, ¿no? Si no me El equivoco. primer partido le ganó 3-1 a Inglaterra. Ahora quedan 6 minutos 41 segundos para que termine el partido de las chicas. Así que en un ratito vamos a actualizar y vamos a decir cómo termina el asuntito este. Bueno, y nos queda todo el análisis de Por supuesto, del fútbol de la semana. tengo los puños cargados de información, como se imaginarán, y Colapinto. Si querés lo podemos matar ahora, Colapinto. Sí, resolvamos Colapinto y Por después eso. dejamos fútbol para Matar después. sonó feo, ¿no? Igual lo podemos matar por ahora, favor. Colapinto. No, para mí lo están... Matar el tema, quise decir. Lo están garcando bastante. Es mi modesto modo de ver. Yo solamente soy un espectador, no entiendo mucho del deporte. Mira, yo entiendo bastante del deporte. Todo, viejo. Yo entiendo bastante del deporte. Están muy celosos los comisarios de la Fórmula 1, exageradamente celosos, están resolviendo demasiadas cosas, están como metiéndose en muchas más cosas de las que lo hicieron históricamente. Ya es excesivo lo que están haciendo. Lo que no pone en juicio lo que ocurrió el otro día, porque lo que ocurrió el otro día, si efectivamente es tal cual lo cuentan los comisarios, es una falta grave. Perdón, cuenten lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió el otro día es que hubo en la primera vuelta un accidente de Max Verstappen, se la pega contra un costado, encima hay un trompo de Bortoleto. Que no tienen que ver entre sí. Que no tienen nada que ver entre sí. Verstappen se la pone en un lugar, 50 metros más atrás se la pone, da el trompo Bertolotto laburaba conmigo. Eso por apurarte, Mariano. Bertolotto no, pero me equivoco. Miguel Bertolotto laburaba conmigo en Clarín, por eso. Y además está el gallo Bartolito. Está el gallo Bartolito, es un quilombo. Bartolo tocaba la flauta con un agujerito solo, ¿viste? Es un quilombo. Me están haciendo un trabalengua, muchachos. Bueno, entonces lo que decía era... Bortoleto hace un trompo 50 metros más atrás y vienen atrás, viene Hülkenberg, viene Tsunoda, viene Colapinto. Hülkenberg hace una maniobra insólita para tratar, o sea, porque desde el coche de Hülkenberg se ve como Bortoleto arranca el trompo y de pronto hay una nube de humo y no se ve nada más. Y él mete un volantazo. Yo creo que es la experiencia de decir, bueno, si este hizo así, el auto va a ir para este lado. Claro. Y el chabón hace un volantazo extraordinario y lo es como una especie de esquive a ciegas, porque lo esquiva sin ver lo que está ocurriendo. Se metió en la neblina. Se metió en la neblina y de pronto pasa un coche al costado a 300 kilómetros por hora, porque encima era la recta, así, era la entrada de la recta, así que venían a 240, 250 kilómetros por hora. Y atrás, adelante y atrás de Hülkenberg vienen Tsunoda y Colapinto. ¿Qué pasa? Tsunoda, cuando ve el accidente el trompo de Bortoleto y el accidente de Verstappen, pisa el freno. Y lo pisa aún mucho más cuando ve que una rueda de Verstappen está atravesando el circuito. Colapinto viene atrás, pero tiene a su vez otro auto atrás que ahora no recuerdo quién era. El Colapinto lo esquiva a Bortoleto, esquiva a Verstappen, esquiva la rueda y en el medio lo pasa Tsunoda, porque Tsunoda había frenado mucho más de lo que frenó Colapinto, lo pasa por afuera. Lo que dicen y a su vez empezaban a encenderse las luces amarillas. Lo que dicen los comisarios es que él hace un paso, pasa a un adversario o a un coche rival durante las luces amarillas. Y sí, realmente lo pasa, pero hay situaciones atenuantes. No es lo mismo que si vos pasás a un coche con las luces amarillas cuando el accidente está en la otra punta del circuito, que cuando vos estás en el medio del quilombo. Vos tenés que mirar Verstappen, Bortoleto, la nube de humo, Hülkenberg que escapa, la rueda, el otro que frena, claro. Vos y encima el que viene atrás, porque si vos clavás la guampa también te la pone el que viene atrás. Y hay una imagen, hay un creador de historias en Instagram que es muy bueno, ahora se me fue el nombre, que se ve que sabe bastante también del asunto, es muy detallista y hace siempre una recopilación de las carreras. Y hay una imagen que muestra que cuando empieza a parpadear el indicador de la bandera amarilla, Colapinto está casi en paralelo, claro, o un poquito más adelante, como que no la vio. Pero bueno, qué sé yo. No, bueno, está bien. Lo que digo es... La cuestión es que lo regarcaron y lo mandaron al fondo. A partir de esa infracción, que efectivamente ocurrió, lo mandan a hacer un drive-thru, que es una de las sanciones más
más fuertes del automovilismo, que es que él se tiene que meter en las 2 vueltas siguientes, si no lo descalifican, por la calle de boxes y meterse y andar despacito por la calle de boxes a la velocidad permitida y después volver a salir. Esa es la pena más fuerte que hay, porque te hace perder un montón de tiempo. Ahora, había alargado y había avanzado 4 posiciones. Estaba décimo en ese momento. Colapinto es el que mejor salida tiene en largada. Sí, en ese momento, de los mejores. En ese momento estaba décimo y había avanzado con Gasly, los dos habían avanzado bastante del puesto. Estaba noveno Gasly, décimo Colapinto. Y bueno, qué sé yo, y de ahí con el drive-thru se fue Pasaron al vigésimo, después cambió rueda 40 veces, ¿no? Cambió rueda 35 veces más o menos. No, en una le demoraron 4 segundos, o sea, siempre le pasa. Chiquitapia con la FIA, nada que ver. Así todo. No vendría mal. ¿Qué terminó? No le 16, 14, ¿cuánto terminó? 15, no me acuerdo. Sí, ahora. después hizo lo que pudo con. Sí, así todo terminó. Pero le arruinó una carrera que podía hacer por los puntos. Una carrera que cuando lo manda a hacer el drive-thru ya estaba podrida. Sí. Bueno, gracias, María. Un ratito la seguimos con lo que pasó en el fútbol el fin de semana. Y cerramos lo del hockey. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Muy, pero muy buenas tardes, Fabián Wellman. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la audiencia de la M530. Bueno, Fabián, a ver, la noticia del día respecto del gobierno Casa Rosada tiene que ver con la reunión de mesa política. De gabinete. Reunión de gabinete, muy bien. De gabinete que podríamos decir que llegó casi al tamaño de la mesa política. Ah, bueno, a ver, dicen que fue extensa, pero ¿qué hay para contar de eso? Bueno, el off de la Casa Rosada se conoce en líneas generales, lo vamos a repasar un poquito. Tiene que ver fundamentalmente con un Javier Milei absolutamente consustanciado con la política económica. No vamos a dar un paso atrás, no vamos a entregarle al populismo lo que hemos conseguido hasta ahora, y fundamentalmente con algo que ya me habían adelantado ayer, que era el tema de la morosidad y los endeudados. El gobierno nacional no va a hacer ningún tipo de movimiento económico asociado a un plan platita para poder alivianar la carga a los millones de argentinos que en estos momentos no pueden llegar a fin de mes y se encuentran dentro de la cuenta de morosos, a pesar de que, entre comillas, a través del Banco Central de la República Argentina estableció una tasa nominal anual que sigue siendo elevada, pero es más baja, del 67%, Pablo. Bueno. Y esa es una de las medidas, digamos, que entre comillas podríamos decir populistas, que el gobierno se niega a mostrar como tal. O sea que el gobierno va a acelerar en la nube de humo como Hulkenberg, básicamente, ¿no? Pisa el acelerador y va, ve quilombo y vamos para adelante. Claro, y vamos a ver quién le cobra la multa, digamos, ¿no? En definitiva, si es el pueblo argentino o le pagan bien el círculo rojo. Sí, está bien. Independientemente. Quien dirige la batuta se cantaba antes, ¿te acordás, Fabián? Sí, por supuesto. Que a ver si lo habremos caminado, sí, si lo habremos caminado y gritado. Bueno, más allá de esto, está de alguna manera plantada, vos lo decías creo en tu introducción, mostrar a un Javier Milei hiperactivo en unas semanas en la cual justamente se cuestiona no su salud mental, pero sí de alguna manera, algunos lo hacen, pero el aislamiento y la prácticamente nula actividad política. Reitero, llega a la Casa Rosada después de 24 días, realiza la primera actividad después de 45 días, porque la última había sido justamente el 9 de julio en una reunión de gabinete, que es la única foto que se recuerda después del Te Deum. Y en la reunión de hoy no estuvieron algunos presentes. Santiago Caputo, me dijeron, tenía un compromiso, le avisó a Javier Milei, impostergable, no pudo estar. Lula Menem llegó tarde, no sabemos si efectivamente estuvo sentado en el salón Eva Perón. Tampoco estuvo Sandra Petovelo, que está de gira, que está de gira. Está en Salta, y en este contexto, y en este contexto en el cual dentro del gabinete hay mucho
nerviosismo porque la situación económica indudablemente no está definida, la reelección está lejos de la esquina, y lo que me contestó Adrián Rabier la semana pasada en la conferencia de prensa, y además se suman otros pequeños quilombitos como el caso Mircea Cerimedo y posteos como el de Patricia Bullrich de la semana pasada diciendo que la respuesta tiene que llegar rápida, y en esa primera postura había dicho que tenía que llegar rápido a la familia. Finalmente eso lo borró y lo cambió por un texto más moderado. Claro. Y en este contexto también el propio Luis Caputo, que viene diciendo tenemos que acordar algo, tenemos que generar algo, bueno, algunas muestras de ella está dando con los gobernadores, pero pareciera, según algunos que conocen más del ámbito económico, planteando hasta la posibilidad inclusive de incrementar el bono a los jubilados. Te escucho, Pablo. No, me quedé pensando en el tema de la morosidad porque estuvo bastante centrado, por lo menos lo que vos contás, el comunicado del propio gobierno, que no ven un problema, que los índices de morosidad no serían un problema, y sobre todo, ya lo había dicho el presidente la semana pasada, que estaban bajando, que se había estancado, y nos lo explican una y otra vez los especialistas, digamos, ¿no? Que en realidad lo que pasa ahí es que los bancos empiezan a vender su deuda, y cuando venden la deuda sanean efectivamente su cartera, pero eso no quiere decir que se resuelva el problema de las familias. Las familias además, le van a tener que pagar eventualmente a quien a quien compró la deuda, que suele tener otros métodos distintos de los bancos, ¿no? No, y además que estamos hablando de una situación nunca vista en la República Argentina, que no tiene nada que ver con la compra desmedida de televisores. Estamos hablando de deudas que superan los 90 días, que quizás se haya frenado justamente en función de que los bancos no siguen dando tan livianamente algunos préstamos. Y el otro tema, yo te decía, que tenía que ver con la imagen del presidente, porque en un proceso que comienza por octubre del 24, el Javier Milei y Karina Milei fueron cercenando cada vez más la posibilidad de acceder a una expresión, a una imagen viva de Javier Milei. Esto comenzó en octubre del 2024, cuando a los acreditados que firmábamos diariamente el acceso a través del Salón de los Bustos de Casa Rosada, el presidente decidió en la Casa Militar colocar una barrera de granaderos en la entrada para impedir que lo firmemos. Después de eso sobrevino el hecho de que nadie puede estar en el patio de las Palmeras cuando Milei llega a la Casa Rosada, es decir, no solamente los periodistas, sino que es imposible entrar y salir de la Casa Rosada en ese momento. Esto era una cuestión más o menos normal, siempre no hubo ningún problema. Se pone alguna restricción durante un minuto, es decir, se llama, la palabra exacta es vigencia. En ese momento no se puede acceder, digamos, por cuestiones de seguridad, pero en lo que refiere al exterior nunca estuvo prohibido. Después de eso vino el hecho de impedir que se lo filme cuando baja del auto e ingresa por el Salón de los Bustos desde el exterior, con un vehículo colocado detrás de la camioneta presidencial blindada y la puerta abierta de esta camioneta, impiden que se pueda ver bajar del auto a Javier Milei. Por supuesto, a eso se sumó el impedimento que nosotros podamos registrarlo en cualquier rincón de la Casa Rosada. Claro. Y el jueves, en la cita de AmCham, donde se lo vio bastante desmejorado, inclusive al presidente Milei, luego del discurso que también estuvo bastante sacado, entre comillas, del 17 de agosto, cuando se lo ve cantando el himno en una actitud realmente, yo te diría, patotera y hasta de hinchada. El jueves pasado, a los camarógrafos de los canales que estaban aguardando su llegada, les prohibieron firmar la entrada del presidente Milei al Hotel Alvear. Bueno, ¿te referís a la reunión de AmCham? No, se me fue ahora, el Consejo de las Américas. De la Bolsa de... Claro, del Consejo de las Américas, sí, auspiciado por AmCham. Sí, el Consejo del Council of America, sí. O sea, todo un embudo que conduce a una situación en la cual el presidente está aislado, la comunicación presidencial está también atravesando uno de sus peores momentos
en cuanto a las repercusiones en las redes de sus posteos. El nuevo medio que maneja Santiago Oría, que se define como cineasta, filmador y qué sé yo, que se llama Contrarrelato, no logra incidir, y Santiago Caputo está absolutamente corrido de todo lo que es. ¿Es cierto eso que dicen, que Santiago Oría reemplazó de alguna manera a la Fuerza del Cielo? Te voy a leer, para no ser de alguna manera faltar a la verdad, viste, cuando uno puede leer la fuente. Me dicen que no, pero te voy a leer el comentario que me llegó de cercano a Santiago Oría esta mañana. Pregunté, ¿está al frente Santiago Oría de toda la comunicación? Me contestaron, no, Waldman, es absurdo. Santiago Caputo y Oría tienen especialidades totalmente distintas. Santiago Oría, escucha bien, es cineasta, publicista y documentalista. En su vida hizo una encuesta o un sondeo de opinión. Tampoco otras tareas propias de consultor político. No tiene ningún sentido eso que se afirma. O sea, lo que está planteando no es que no maneje las redes de efectivamente de la Casa Rosada, sobre la que sigue teniendo incidencia Santiago Oría, pero de alguna forma da a entender que es el que se ocupa de llevar adelante todo el relato en gran cantidad, y además está recorriendo todo el país de la mano de Iñaki Gutiérrez, la llamada Pepona, para proseguir esta campaña de la libertad avanza y llevarla adelante, Pablo. Bien, bueno, finalmente me cuentan, Fabi, que hay que prestarle atención a ver hasta dónde, a partir de la causa que Cerimedo tiene en Bolivia y por todas las cosas que van saliendo a la luz respecto del propio Cerimedo, a ver hasta dónde llegan en claridad sobre los contratos del gobierno con Cerimedo. Y me parece que ahí hay que prestar atención. Sí, yo creo que ahí hoy estuvo dando una entrevista de media hora Javier Negre en A24, una entrevista que se la hizo Ignacio Ortelli junto a Kavak, en la cual lo dejaron expresarse a sus anchas y por supuesto no hubo ningún tipo de cuestionamiento. Bueno. Y en la cual aclaró que la semana pasada le compró la parte que le faltaba a Cerimedo. O sea, mientras el tipo estaba en Cana en Bolivia, sí, dice que hizo todos los tratativos para quedarse con el 100%. Yo lo único que digo es, sobre este Negre, me recordaban recién en la Casa Rosada un colega, el primero que le había dicho algo era yo a Negre y el segundo había sido Juan Pablo Peralta, no sé si recordás, un video de la salida de las conferencias que había estado presente este personaje. No sé si no va a venir mañana por la conferencia de Adrián Rabier a que le den todo el micrófono posible para explicar la situación de Cerimedo, bueno, así que vamos a estar atentos, pero insisto, me parece que hay que prestar atención a ver hasta dónde se llega en la relación, porque hay una cosa que es cierta, hasta el 24, no es cierto, el presidente dice que fue hasta el 23, durante el 24 hay reuniones en Casa Rosada, pero a ver si logran, si se logra claridad respecto de los distintos las distintas contrataciones de Cerimedo, o mejor dicho, en qué consistió el vínculo concreto y en términos económicos entre Cerimedo y el presidente. Pero bueno, veremos, a ver si llega hasta ahí y con cuánta vocación se investiga eso. Un gran abrazo, Fabi, y mañana expectativa por la conferencia de prensa de Rabier, por supuesto. Abrazo, hasta luego. Estábamos charlando con Fabi Waldman, nos contó qué pasó en la reunión de gabinete donde estuvo presente el jefe del Ejecutivo Javier Milei, y donde dijo todo sigue hacia adelante, se acelera en la curva. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca.
No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Crear, jugar, expresarse. Eso también es hacer teatro. En Sala Aparecidas hay talleres para niños, adolescentes y adultos, donde el cuerpo, la voz y la imaginación cobran vida. 17 años desarrollando cultura en General Pacheco. Anímate a vivir el teatro. Contactanos al 11 35 81 0739. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ICBC. El futuro nos inspira. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Que vuelvan las ideas. No podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. De 4 a 6 de la tarde, que vuelvan las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Que vuelvan las ideas. De 4 a 6 de la tarde. Caruso, Giníjar, Radiche, Hamilton, Restivo, Aimú, Marcos. Vuelven en ideas. Siempre. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares.
your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. 5 de la tarde, 26 minutos. Enseguida vamos a hablar con una especialista respecto del tema patentes, porque esto se va a discutir también en la sesión del 26. Bueno, el gobierno tiene que encontrar quórum, tiene que dar los números, etcétera, pero el gobierno tiene la intención de tratar también este tema que está vinculado con aquel acuerdo con Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Ese que conocimos solamente por palabras de los Estados Unidos. Sí, señor. Y que se anunció en inglés. Bueno, todo eso encierra un tema muy, pero muy pesado. Alguna vez Martín Granowski dijo, Estados Unidos tiene carpetas de todos los países, asuntos pendientes históricos. Ese, respecto a la Argentina, es un asunto histórico que hoy Estados Unidos puede sacar la carpeta y decir, ahora sí, vamos a avanzar con esto. Bueno, suele decirse un poco livianamente, porque todo es más complejo, pero suele decirse que el golpe a Ilia estuvo fundado, entre otras cosas, por el famoso tema de la resistencia en ceder con las patentes de los medicamentos. Por supuesto que es mucho más complejo. Claro. Y pero fue eso, básicamente pero fue el tema estaba ahí presente y tiene que ver con estas carpetas a las que vos haces referencia. Bueno, enseguida hablamos de fútbol con Mariano. Nos queda, terminaron las Leonas contra Bélgica, empataron 0-0. Argentina va ahora. El jueves las Leonas se enfrentan a Australia a las 15:30 y el viernes los Leones enfrentan a Alemania también a las 15:30. Ambos partidos son de semifinales. Gracias, Mariano. Luis Pablo. Bueno, el tema universitario. A ver, ¿en qué punto estamos? ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada se llevó adelante un paro organizado por la CONADU Histórica, que se sintió de manera dispar en todo el país. ¿Por qué? Bueno, porque las federaciones nacionales que nuclean a los sindicatos docentes son varias. Una de ellas es la CONADU Histórica, y allí donde tuvo fuerza, o donde tiene fuerza, sí se sintió el paro y en otras no. Esta semana es el turno de la CONADU, la otra federación grande. Son las dos federaciones, si se quiere, más importantes a nivel nacional. La CONADU organiza un paro para los días jueves y viernes acá en la ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, en la Universidad de Buenos Aires. Se va a sentir probablemente en las facultades más grandes, que es donde la CONADU tiene mayor presencia. Esto tiene que ver con el plan de lucha que organizaron las distintas federaciones y que están llevando adelante para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La semana pasada, el viernes, el juez Cormick citó a todas las partes, a los sindicatos, a las autoridades del CIN, esto es, a los rectores de las universidades nacionales y al gobierno, en una instancia de mediación para ver si podía encontrar un punto medio y destrabar el conflicto. El gobierno dijo que no a todo, con lo cual el conflicto sigue exactamente igual, no hay ninguna novedad. Esta mañana, reunión de las distintas partes que componen la comunidad universitaria, sindicatos, rectores de las universidades nacionales. Cuando digo sindicatos es docentes y no docentes, estudiantes también, para empezar a ponerle fecha, a construir lo que será una marcha federal universitaria. La intención es recrear aquella primer gran movilización que fue muy masiva, no fue la única masiva, pero todos la recordamos quizá como la más masiva, que tuvo mucha presencia de columnas del interior aquí en la ciudad de Buenos Aires, de universidades de otros lugares del país aquí en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no tiene fecha, pero ya comenzaron a reunirse y las partes coinciden en que no tiene sentido esperar una respuesta del gobierno nacional que sea favorable ni al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario,
ni a la idea de paritaria, porque en algún momento el gobierno coqueteó con, bueno, no cumplimos la ley de financiamiento universitario, pero negociamos esta paritaria, ese famoso acuerdo según el cual, o gracias al cual, tomalo como quieras, se le aumentó un 23% del salario a docentes y no docentes, lejos del 50% que se les adeuda, pero bueno, fue un paso que permitió aliviar algunos bolsillos, pero no se rindió un peso para el funcionamiento de las universidades nacionales. Ya se asume que todo eso está pendiente, que no va a haber ninguna instancia paritaria más y el gobierno no va a cumplir con la ley, con lo cual no queda otra que profundizar el plan de lucha y marchar a una marcha nacional. Y una exigencia al propio juez Corming, ¿no? Que cuando ve que el gobierno no va a cumplir lo que decidió la Corte, sí, alguna decisión tiene que tomar el juez. Claro, todavía esa decisión... O vale no cumplir lo que yo hasta la Corte confirma. Entiendo yo que la instancia de mediación era un paso necesario a cumplir, Sí. juntar a las partes, a ver si lo resolvían entre sí, poniéndose de acuerdo, y como vos decís, alguna decisión de fondo tendrá que tomar. Pasa, es algo muy pesado, digo, es el futuro de la universidad pública, digo, Claro. la guita que necesitan los docentes para llegar a fin de mes. No es que estamos resolviendo acá el sexo de Los Ángeles, es algo muy tangible. Bueno, lo decía Ricardo Aronskin al comienzo del programa, ¿no? Acá se está destruyendo todo el sistema Sí. científico nacional y nadie se indigna, Bueno, nadie el ejemplo se de los prácticos. El ejemplo de los a prácticos. los sectores que apoyan Sí, al hay gobierno. indignación, pero no hay medidas eficaces para poder torcer la mano. Los prácticos un día dijeron: el día que a nosotros nos resuelven nuestro problema, vamos a volver a hacer entrar los barcos. Había 160 barcos en el puerto. Sí, Bueno, y ahí no es dijeron: lo mismo, tenés no es otra lo mismo. correlación de... Bueno, tenés otro poder. otro poder, parás la universidad, la parás todos los sistemas educativos parados hasta nuevo aviso. No hay consenso para eso. Bueno, está bien, pero entonces volvemos al origen. No Bueno, hay forma de resolverlo. puede ser. Supongo que en algún momento eso se les Pero habrá también cruzado por la cabeza. Pero eso por el lado de quienes son las víctimas de la decisión del gobierno. Pero debería haber un referee, Sí, ¿no? Que no sea totalmente. William Boo. Y la corte, ¿no? Que digan, Perdón. che, esto es muy grave, esto Claro. no... Igual el ejemplo no es el más feliz, perdóname Mariano, pero me refiero a esto. Lo de los prácticos fue casi un lockout patronal, en el sentido de que lo que hicieron fue paralizar la exportación de granos. Porque La Argentina levantó el teléfono Cargill y dijo: muchachos, si acá parás las universidades, probablemente el Galleguito Álvarez y Milei se abracen y digan: lo logramos, ¿no? No estoy tan de acuerdo. Bueno, no sé. Está bien, pero son sectores distintos y Son con sectores capacidad de presión distinta. Ni siquiera era por salario, era por tarifa, porque es lo que los prácticos cobran como tarifa. Sí, sí. Así es. No como, bueno, Bueno, igual es un ejemplo a tener en No, cuenta. pero está bien, pero está bien. Por eso están, Ah, vale. por eso están discutiendo cómo profundizar el O sea, plan de lucha. me ¿no? tocas el culo, yo te voy a frenar sí, el está asunto. bien. No No es sería 2 más 2, 4, yo lo sé, no no es tan solamente fácil. eso, no sería Milei presidente si se hubiera... Bueno, Vos querés la eso huelga es harina de otro general, costal. la Eso es huelga harina- general claro. revolucionaria. Eso es harina de otro costal. Sí, yo creo eso. Yo creo en eso, Está como bien. hicieron los mineros Está bien, en pero Bolivia. pero no es un problema de lo que creas vos. ¿Cómo Un hacen? problema, Bueno, está bien, pero yo planteo lo que a mí me parecería que en algún Está bien. momento, después de que te hicieron Yo te firmo, 1, 2, Mariano, yo te 3, firmo. 4, 5, pero bueno, los sectores hicieron movilizaciones, hacen paro permanentemente. Después hay algunos Entiendo sectores los que dicen, desgastes, cierro entiendo la idea. Algunos dicen, che, la verdad que cerrar las universidades le da sentido a lo que el gobierno quiere. Claro, bueno. No es con las universidades cerradas, es con las universidades abiertas. Otros sectores creen otra cosa y ahí tenés un problema comprensible. Eso del lado de los que son castigados. Sí, sin Ahora, hay un poder judicial que hasta la Corte le dijo, no, es insólito. tienen razón los que reclaman. Puede ser, por ahí son los tiempos y el juez tenía que llamar a la mediación. ¿Y qué cómo sé yo. obliga el Poder Judicial, primero si quiere Es hacerlo, parte del ¿no? problema, Y segundo, ¿no? cómo hace el Poder Judicial para obligar No efectivamente? quiero poner que la parte que el problema son los trabajadores o son las personas damnificadas, por No, supuesto. solo digo no. que la pregunta Esas iba no son orientada hacia el lo que judicial. digo es el problema de origen es este gobierno canalla, todo lo que ya sabemos, no vamos a seguir enumerando. porque Central si no tiene nada que ver con, Claro, con y este después sí, por supuesto, los damnificados no son los que tienen la responsabilidad de resolver las cuestiones, son los gobiernos canallas, los jueces que tienen una orden judicial, que tienen Pero de una todas sentencia. maneras, la inquietud está bien en el sentido de efectivamente algo hay que hacer.
Y en ese sentido yo digo, la comunidad universitaria es una, dentro de todas las comunidades castigadas por este modelo, es una de las que intentó más cuestiones con distinta creatividad. Cotidianamente, la semana pasada, de hecho fue un ejemplo, hubo banderazos, clases públicas. Pero eso es la UBA, ¿viste? No son las nacionales. No son las nacionales, son las nacionales. No, Mariano, son las nacionales. Las universidades nacionales. No, lo que pasa es que vos, yo, Pablo, quienes nos escuchan no se enteran, pero sí, son todas las universidades. Pero además hicieron 4, y déjame decir, si efectivamente el Poder Judicial es parte del problema, que la Corte haya resuelto como resolvió, es porque sintió la presión de lo que estaba pasando. Pero bueno, más allá de eso, me parece que no hay que dejar de pensar en algunos otros casos, cuando funcionarios no cumplen, y cerramos porque hay nota, cuando los funcionarios no cumplen con lo que le manda el Poder Judicial, terminan teniendo que garpar de su bolsillo los funcionarios responsables de no habilitar la medida. Sea jefe de gabinete, en este caso la ministra Petovelo, creo que sería la, es la que depende. La Subsecretaría de Políticas Universitarias depende de Petovelo. 5:36. Se nos hacía temprano. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, el gobierno plantea para el próximo miércoles una suerte de super sesión en diputados. Ahí va a tratar de conseguir media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para el proyecto Inocencia Fiscal o su modificación, se le suele llamar Inocencia Fiscal 2, y para el tratado comercial del Mercosur con Singapur, esto no lo tenía muy en claro, pero además para la aprobación de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de patentes, que, como les decíamos más temprano, es uno de esos compromisos que Milei firmó con Estados Unidos en aquel acuerdo de comercio e inversión recíprocos, creo que esto fue comienzo de año, febrero, por ahí, que nos enteramos de todo esto por los anuncios desde Estados Unidos, y la primera versión había sido en inglés. Hablamos bastante de la reforma de la Carta Orgánica, hablamos bastante de inocencia fiscal, poco sobre el tema patentes, razón por la cual convocamos a María Lorena Digiano. Ella es abogada, es directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo y coordinadora regional de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos. Allí entendemos que lidera un programa regional para mejorar el acceso a medicamentos y vacunas a través de la eliminación de barreras, que tiene bastante énfasis puesto en el tema de propiedad intelectual. María Lorena, ¿cómo estás? Pablo Garuso, Mariano Hamilton, Luis Pablo Giniger, saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación para participar del programa. Bueno, gracias por esperar unos minutitos, estamos muy enfrascados en otra discusión, y si hay algo para corregir de tu presentación nos decís, por supuesto. Bueno, a ver, todo bien. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer el gobierno y cuál es el eje del problema eventualmente? Bueno, como ustedes bien explicaron o recién te referías, este es un acuerdo que firmó Milei con Trump, y se comprometió a que Argentina adhiriera a este Tratado de Cooperación de Patentes, que es manejado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es parte de Naciones Unidas, y que consiste en que alguien que genera una innovación, bueno, estamos hablando, en el caso mío, yo me dedico a las tecnologías sanitarias, pero en todas las áreas de las tecnologías se aplica este acuerdo, y consiste en que el que tiene una innovación directamente deposita o presenta su solicitud de patente o de monopolio, vamos a decir lo que es una patente, para que las personas entiendan. Una patente es un derecho exclusivo que se otorga a un inventor por 20 años y genera un monopolio en esos 20 años, porque nadie puede producir, ni comercializar, ni importar lo que se patentó. Entonces, esto aplicado a la salud es realmente preocupante, ¿no? O sea que ya el status quo que tenemos desde los años 90, cuando se crea la OMC, y como Argentina, como miembro de la OMC, tiene que adoptar una ley nacional de patentes, desde ese momento es que venimos trabajando con mucho énfasis en intentar eliminar las barreras que genera para la salud. Nosotros desde la Fundación GEP representamos el interés de las personas afectadas, de las personas que necesitamos tratamientos crónicos. O sea que es muy importante para nosotros que esos medicamentos que necesitamos
tengan un precio asequible. Imagínense ustedes que de adherir la Argentina, que además esto es un acuerdo del PCT o Tratado de Cooperación de Patentes, es un acuerdo que está desde los años 70, perdón. En el 98 logró media sanción de senadores. Como se trata de un acuerdo, un tratado internacional, no pierde todo parlamentario, con lo cual todavía, digamos, la Cámara de Diputados puede avanzar con esto. Bueno, desde mi punto de vista, los análisis que hemos hecho, entrar al Tratado de Cooperación de Patentes para la Argentina va a significar una proliferación de solicitudes de patentes extranjeras, o sea, de tecnología de todo tipo, pero de la salud, y como les decía, va a crear mayor monopolio, mayor cantidad de patentes otorgadas, mayor trabajo para el INPI, piden también celeridad, además también como parte del acuerdo de comercio recíproco, de recíproco no tiene nada, porque es todo Argentina, se compromete, sí, todo para ellos. Pero no me quise a ver, quiero hacer dos preguntas muy concretas de lo que decías, y Mariano tiene una pregunta también. Hoy, ¿qué es lo que rige en Argentina? O sea, ¿qué modificaría respecto a lo que hoy rige en nuestro país sobre esto? Argentina se ha negado, o sea, nosotros tenemos una ley nacional de patentes que adoptamos por ser miembros del OMC, y tenemos que tener una oficina de patentes que analiza las solicitudes. Las empresas en general son las que presentan las solicitudes, y empresas extranjeras las examinan si cumple con los requisitos de novedad, porque en realidad estamos hablando de un modelo de innovación tecnológica. Entonces se piensa o se vendió este sistema como que, bueno, el privado, en vez de tener el dinero, no sé, invertido en otra cosa, lo va a invertir en desarrollos, investigación y desarrollo en todas las áreas, pero en el caso de la salud, en medicamentos, vacunas, para que la gente entienda, para llegar al llano, digamos. Y nosotros en el año 2012, o sea, si bien tuvimos que adoptar la ley de patentes, en el año 2012 adoptamos lo que llamamos las guías de patentabilidad, que establecía criterios muy rigurosos, y realmente, si es un sistema de innovación, una cosa así es lo que se traducía en esas guías de patentabilidad, que es un manual para el examen de las solicitudes de patente. Básicamente es, bueno, quieren promover la innovación, que solamente se privilegie la real innovación. Entiendo. Porque lo que se vio desde que está el acuerdo firmado y las leyes de patentes adoptadas en los países, es que no hay real innovación. Lo que hacen las multinacionales farmacéuticas es hacer un pequeño cambio a una molécula que ya existe, un medicamento que ya existe, una vacuna, y piden otra patente, o sea, otros 20 años de exclusividad. Claro. Entonces, ya los 20 años son un montón, porque se sabe que lo que ellos alegan, digamos, es que la inversión es tan grande que tienen que recuperar. Pero 20 años. Y en un año en Estados Unidos ya sabemos que se recupera toda la inversión que hicieron, porque en realidad las empresas toman la parte de desarrollo, la innovación real, se hace en las universidades. Y luego, como bueno, no se tiene la capacidad de las universidades, los escuchaba hablar antes, que todavía estamos cada vez más desfinanciados, como la universidad no tiene la capacidad de hacer los ensayos clínicos, preclínicos, y todo lo que se necesita para comprobar que ese medicamento es seguro, eficaz y de calidad, para otorgarle registro sanitario, para llegar a ese punto, bueno, esa es la inversión que se hace de parte de los privados. Sí, Pero los privados lo que quieren es rentabilidad. Entonces es un sistema que está basado en el comercio. Claro. No están viendo derecho a la salud, están viendo negocios. Entonces, esto no está funcionando, hace tiempo lo estamos diciendo, el sistema de patentes no está funcionando como un sistema de innovación para beneficiar a la salud pública. Está solamente al servicio y está diseñada para las ganancias de las empresas multinacionales, principalmente de origen estadounidense, europeo y japonés. La gran duda que tengo es cómo se compatibiliza el discurso de la libertad con con poner bajo llave los avances tecnológicos o inmunológicos o lo que fuera, o los medicamentos, los tratamientos. ¿Cómo se compatibiliza un discurso con otro, no? Porque es exactamente es una contradicción total. Lo contradictorio. Es una contradicción total, porque yo les hablaba de las guías de patentabilidad, que eran unos estándares que teníamos hasta hace unas semanas,
o un par de meses, que también por el acuerdo la derogaron con una simple resolución, y ahora quedamos librados de los estándares que Estados Unidos nos quieren poner, y por supuesto que va a ser a favor de sus empresas. Entonces, todo esto que está sucediendo en materia de reforma estructural del sistema de patentes para la salud es muy, muy nocivo, ¿entendés? Sí. Y lo que yo estoy viendo es que con estos debates, ahora la entrada al PCT, bueno, la empresa va a poder ir a Ginebra, a la OMPI, presentar una de sus solicitudes y designan los países. Bueno, quiero Argentina, Brasil, esto, lo otro. Y la solicitud llega directamente. Claro. O sea, van a entrar muchísimas más. Eso es lo que se está habilitando. Sí, se está loteando. Y por otro lado, sí, digamos, ustedes decían, la gente no se indigna. Bueno, acá te voy a hablar de la indignación. Verdaderamente estamos viendo que los diputados de la oposición están solamente escuchando a la industria nacional, que no está mal que lo escuchen, pero también tienen que escuchar a las personas que necesitamos los medicamentos, porque parece que ahora el gobierno ha negociado con un gran empresario nacional, y resulta que ese empresario ahí propuso una reforma que bueno, que no se exige el examen preliminar que, digamos, el sistema de cooperación de patentes emite también, o sea, se presenta la solicitud y luego lo que hace la OMPI es emitir un dictamen preliminar de si esa solicitud corresponde o no ser otorgada. Es medio complejo para entender, pero digamos, sacaron ese capítulo 2 y ahora ya parece que el PCT es divino. Y no es así. ¿Qué es Sigman? ¿El empresario lo que termina pasando? ¿Es Sigman el empresario? Sí. Es Sigman. Es bueno decirlo porque el peronismo tiene muchos vínculos con Hugo Sigman, entonces bueno, por eso, hay que ver qué pasa con los votos. Por eso estoy indignada de que no están escuchándonos a las personas que necesitamos los medicamentos para seguir viviendo. No nos están escuchando. No nos han dado las pertinentes reuniones para que nosotros también podamos explicarles que si bien a la industria nacional eso le puede convenir, porque nos lo han dicho, bueno, si hay algún medicamento que se complica, nosotros litigamos y lo conseguimos. Claro, a los que a ellos les interesa como en términos comerciales. Como parte del negocio. Pero nosotros, que necesitamos los medicamentos, no, por ahí no coinciden los mismos que son rentables para la industria nacional privada. Y la consecuencia es que se disparen los precios, entre otras, me imagino, ¿no? Por supuesto. Se van a disparar los precios, todos sus sistemas de salud van a estar perjudicados. O no los vas a tener directamente. Las obras sociales van a tener unos desafíos enormes. Los presupuestos públicos destinados a la compra de medicamentos para cáncer, para VIH, para hepatitis, todo va a subir de precio. Argentina viene teniendo un sistema que, si bien cumple con los requisitos de la OMC, venía siendo consistente con los compromisos internacionales asumidos. Porque esto lo dijo el año pasado, después de 14 años de litigio para defender las guías de patentabilidad que derogó Milei, Sturzenegger, la derogaron. Después de 14 años de litigio, en primera instancia, el juez rechazó la demanda de las multinacionales que atacaban a las guías de patentabilidad y que pedían su nulidad. Eso quiere decir que se confirmó en el Poder Judicial, a través de las instituciones que tenemos, de que las guías de patentabilidad eran un derecho para Argentina. Como así es un derecho para Argentina no adherir al PCT, porque no es una obligación para nuestro país. Claro. Y esto nos va a traer preocupaciones muy grandes y estructurales, y estamos hablando de una reforma de fondo. Disculpen que hable así, pero realmente estoy indignada. ¿Sabés que te escucho, María Lorena, y escucho a alguien que tiene mucho para decir y que ha sido mucho menos consultada de lo que debería? Eso estoy escuchando. Sí, a mí y a todas las personas. Sí, no lo estoy personalizando, quiero decir esta posición. A tu voz. A la posición, claro, a la voz. Nosotros trabajamos hace 14 años, tenemos un observatorio de compras públicas, venimos monitoreando, presentamos ya 33 oposiciones a solicitudes de patentes que acá en el INPI argentino y pedimos el rechazo porque nos hemos comprometido con la Oficina de Patentes para colaborar, para que ellos vean que
Bueno, son unos requisitos que plantea el acuerdo internacional y nuestra ley. Tiene que ser nuevo, tiene que tener actividad inventiva y tiene que tener aplicación industrial. No cualquier producto o procedimiento puede patentarse en nuestro país y de ningún otro. Pero nosotros teníamos el mejor sistema del mundo. El mejor, el modelo, el que cuando yo viajo a presentar el trabajo que hacemos a otros países, todos se quedan admirados de cómo hizo Argentina para lograr los estándares de patentabilidad que teníamos hasta hace unas semanas. ¿Cómo no voy a estar indignada? ¿Cómo no voy a estar indignada que no nos han convocado? Mañana hay una reunión en senadores que está convocando, creo, Guado de Pedro, que por la Comisión de Ciencia y Técnica. Y no sabemos si nos van a escuchar. No sabemos si mañana vamos a poder hablar y explicar de por qué las personas con enfermedades necesitamos que diputados rechace el PCT directamente. Con ninguna reforma de esas no sirve. Déjame hacerte una pregunta, Lorena. ¿Mañana la reunión es en el Senado? Es en el Senado. ¿Y ustedes están invitados a participar? Sí, como asistentes. Ok, déjame hacerte otra pregunta. Púdranla. Déjame hacerte una pregunta antes. Y bueno, ¿pero qué me tengo que poner a gritar como una loca desde la silla? ¿No nos están escuchando? A Sigman Sigman es un señor que tiene todas sus necesidades resueltas. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo van a escuchar más a un empresario que está lleno de dinero, que es súper rico? No está escuchando a la población afectada, que además trabajamos para colaborar, claro, para que se ahorre en las compras públicas, porque hemos logrado que se rechacen muchas patentes para VIH, para hepatitis, hemos trabajado también para fibrosis quística, hemos trabajado para cáncer, hemos hecho la oposición a la vacuna de Pfizer para el COVID, hemos hecho también para patentes para tratamientos para el COVID en su momento, venimos trabajando también cáncer cervical, o sea, estamos trabajando a un nivel también de calidad. Tenemos un equipo técnico muy importante que además a nivel internacional es reconocido. Lorena, y que trabajan a nivel del PCT. Déjame preguntarte algo que nos quedó en duda. Lo del miércoles sería media sanción, pero vos me dijiste no pierde estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional. ¿A qué te referías? ¿O ya hay algo tratado? Eso. Claro, esa es la media sanción que ya tiene de senadores. Ya hay media sanción en el Senado. Media sanción desde el 98. O sea que se convertiría en ley con la media sanción. O sea que se convertiría en ley con la sanción del miércoles. Una cosa así, pero como Sigman logró que cambiaran el capítulo 2, que habla del examen preliminar, hay una modificación, con lo cual sabemos que cuando una ley pasa de una Cámara a la otra, vuelve al Senado. Entendemos. Digamos, no se aprobaría del todo el miércoles, pero no debería ni darse ese paso. Está bien, entiendo. Bueno, nos comprometemos a volver a charlar y seguir sacando dudas. Quiero hacer una aclaración. Es cierto que es un tema hiper complejo, evidentemente. Nos quedamos con poco tiempo, pero la nota es extensa y aún así tenemos dudas. Me parece que el gran desafío de este tiempo también es meternos en lo complejo, porque a veces nos cuesta mucho hacerlo. Y por otra parte, fíjense cómo se juega la soberanía en cada una de estas cosas. O sea, todo entraría dentro de la bandera de la selección, ¿no? En algún punto, pero son tantos temas. Sí, la soberanía y la salud de la gente también son pero están arrasando, están arrasando con todo el país. Pero son tantos temas que a veces, lo decía Luis para el otro día. Lorena, gracias por la claridad y la seguimos, por supuesto. Bueno, disculpas que no, al contrario. Pero realmente indigna que estemos avanzando. La oposición, nuestra oposición, no nos está escuchando y va a votar eso. Hubiera dicho, Eve, si te escucharía, perdón por no haberte llamado antes. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, chicos, que sigan bien y estamos en contacto. Por supuesto. Lorena Digiano, abogada, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo y coordina regionalmente la Red Latinoamericana por el Acceso al Medicamento. De todo habría para decir. Por ahora nos quedamos con todo lo que nos contó Lorena y por supuesto seguimos el tema hasta el miércoles. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete.
AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. La buena lectura ilumina. La muerte no da aviso. Los secretos del embajador Braden, de Mario Rapoport. Una novela negra atrapante donde el autor revive la injerencia de Estados Unidos en la Argentina y nos invita a comparar aquellos episodios con los de la actualidad. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Bueno, muy bien, cerramos el programa con la fecha futbolera. Mariano, ¿qué hay para decir? Bueno, a las 7 de la tarde juegan Tigre contra Central Córdoba, 21:15 Lanús Argentino Juniors, partido atractivo. Sí, lindo partido. Y a las 21:15 Talleres contra la máquina de Rosario, contra Rosario Central. Y hay que ver cómo le pega la máquina teñida, ¿no? De tristeza. No, vamos a ver. Bueno, son dos equipos de capa caída, Talleres y Rosario Central. Talleres porque no da pie con bola, Central porque viene de una caída en la Copa Libertadores que le dio mucha tristeza. Y a ver si se pueden saber qué pasará con Di María, ¿no? Después hizo un posteo después que en realidad no relativizó, no quiso decir lo que dijo, bueno, qué sé yo. Bueno, desde el viernes pasado se está jugando esta fecha que es más larga que Esperanza de Pobre. Aldo Civi, ¿qué pasó? Me río de la frase. 1, 3. Déjalo seguir, que si no. Me reí nomás. Yo también. A mí me echa la culpa. Bueno, Aldo Civi perdió 3-1 con Unión. Ya está, ¿no? Está claro que Aldo Civi va en Bora, ¿no? ¿Cochería? Sí, Cochería, ya está. Estudiante de Río Cuarto, otro que va en Bora. Empató 0-2 con San Lorenzo. San Lorenzo, gran equipo. Un equipo muy entretenido. Ver los partidos de San Lorenzo se los recomiendo a todos los oyentes. Si no tienen nada mejor que hacer, vean a San Lorenzo. Si se quieren encontrar una razón para pasarla mal, vean a San Lorenzo. Eso es lo que quería decir. Qué mal juega, Dios mío. Qué mal juego, lo que me duele a mí. Bueno, alguien que está muy mal podría decir: acá hay algo que está peor que yo. Sí, bueno, sí, entonces, sí, totalmente. Por ejemplo, la Lorena podría, no que hablaba antes, podía ver a San Lorenzo para darse cuenta que había algo peor que lo ley de patente. Bueno, Gimnasia perdió 3-2 con Gimnasia de Mendoza. Un golpazo, ¿no? Para Gimnasia y Grima La Plata. Sí, porque venía varios, porque viene a recibir lo del clásico. Yo creo que esto es una consecuencia de lo del clásico. Después tenemos el puntero y módica goleador del campeonato, clavó hat-trick. Sí. Y Central buscando 9. El puntero instituto, el puntero del traductor, empató 0-0 con el Atlético Tucumán de Falcioni. Todo suena raro. Absolutamente todo claro. Suena raro. Y después tenemos el buen resultado de Independiente Rivadavia, que se acomoda en la liga para tratar de ver si puede también soportar Pero empató. Y empató 0-0 con Independiente de Avellaneda, digamos, de visitante, qué sé yo, son buen resultado. Señas particulares ninguna, Huracán 0, Riestra 0. Después vamos a River Vélez, vamos a agotar con River Vélez.
¿Qué me decís, Luis? No, es todo suyo, porque después además... No, después que hable... Que administren bien el tiempo. Que hable el periodista deportivo. ¿Qué hora es? ¿Si 57? Quedan 3. ¿Y 58 o 59? Te quedan 2 minutos. Tengo 3 horas diferentes. Y elegí el que te queda más tiempo. Cortame la cortina. Sacame la cortina. Yo les voy a pedir que no ponga nada que lo distraiga, Mariano. Bueno. Así va... River, por favor, River. Mirá, está el partido entre Racing y Boca. Uno puede decir... Qué resultado que los dos pudieron llegar a festejar, Racing y Boca, porque es un empate, pero ahora poco. River Vélez. No, pero te está haciendo la introducción. Mala mía. Ahora habla de eso. Racing Boca, los dos, puedes decir, por diferentes razones, puedes decir, bueno, es un resultado, Racing se queda conforme porque venía de capa caída, Boca. Porque no perdió con Boca. Boca dice, bueno, estaba más o menos mal barajada la cosa, lo pudimos enderezar. River no tiene ninguna razón para festejar un resultado que a priori podía haber sido decir... ¿Cómo River? River no tiene ninguna razón para festejar con un resultado que a priori... Vos decías, voy a empatar con Vélez 2-2 y bueno, firmo. Pero como se dio, no hay nada para festejar. Claro, nada. Porque estaba todo abrochado para que fuera una fiesta de River, un primer tiempo redondito, todo fantástico. Hasta jugó bien. Hasta jugó, tuvo ratitos en donde jugó bastante bien. Porque jugó para River, jugar bien. Un ratito. Pero es algo. Un ratito. Un ratito mostró como una cosa más dinámica con Thiago Almada haciendo correr la pelota. No, y Correa. El primer gol es un gol ridículo. El primer gol de River es un gol ridículo, un rechazo que le cae a Correa, ridículo. Pero bueno, a partir de ahí pasan cosas. En el fútbol pasan cosas. No es que todo tiene que ser algo elaborado y buscado. Pasan cosas. Y después... Thiago Almada se equivocó, ¿no? Se acordó que yo estaba jugando en Vélez. Le dio la pelota a un compañero de Vélez. Lo pensamos varios. Es insólito fue. Pero fue muy raro lo que hizo Thiago. Bueno, a partir de ahí le abrió la puerta. La pregunta es qué hacía ahí Thiago, ¿no? También. Bueno, está bien. Digo, para no hablar de los jugadores. Le abrió la puerta y al pis te perdiste y si te dormís. Cuando iba a opinar, no. Y si sos cocodrilo te dormiste, te transformaste en cartera. Muy bien. Bueno, gracias, Mariano. ¿Estás contento, Pablo? Sí, que llegamos yo estoy contento que llegamos al final de la columna. En hora. Me conformo con... Igual me quedaron muchas cosas afuera, amigo. Me imagino. Muchas. Bueno, nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde para seguir haciendo que vuelan. Quédense con Jair y toda la banda en la continuación de la programación de la 530. Nos seguimos haciendo buena compañía. Buen resto de la semana, Mariano. Me gustó la combinación Jair continuación. Estuvo bien, ¿eh? Chau, Luis, que la pases muy bien. Chao. Dios mío, ¿qué habré hecho?